Que nos llamó. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un saludo a todas las personas que están en transmisión. Hay muchas personas allí, amigos de Venezuela, de nuestra iglesia, parte de esta iglesia también, que está viendo la transmisión de este culto maravilloso. Le enviamos un saludo a todas las personas que no pudieron venir también, parte de jóvenes que se quedaron en casa. Un aplauso para ellos también, que están en su casa conectados. Aproveche esta noche, es un privilegio que usted esté aquí. Aproveche al máximo esta noche, amén. Necesito que por favor se pueden ubicar rápidamente en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Los que tienen Biblia en su móvil, físico o lo que sea. Ubíquese en primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Jehová llama a Samuel. Una historia muy conocida por muchos. Y hoy quisiera tocar unos puntos que el Espíritu Santo habló a mi vida. Cuando lo tienen puede decir con un amén. Dice así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en un aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y diga conmigo esta última frase de este versículo. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, diga conmigo, heme aquí. No, dígalo con fuerza. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Más fuerte. Lo podemos decir más fuerte. 1, 2 y 3. Lo escucho como que más por acá. Por allá, los jóvenes que están por aquí. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Por acá. 1, 2 y 3. Con convicción. Por acá. 1, 2 y 3. Por acá. 1, 2 y 3. Ahora toda la iglesia, dígale al Señor. 1, 2 y 3. Aleluya, ya están aceptando el llamado. El título de esta noche es Antes que la lámpara se apague. Allí lo tiene. Antes que la lámpara se apague. Ahora vamos a ver qué significa todo esto antes que la lámpara se apague. Yo no sé si usted ha escuchado una historia, a mí me encanta cada vez que la leo y la recuerdo, me gusta muchísimo. Y es acerca de una historia muy entre jocosa, pero con una enseñanza muy linda. Y es acerca de una luciérnaga y una serpiente. Cuenta que una serpiente empezó a perseguir desesperadamente a una luciérnaga. ¿Sabe lo que es una luciérnaga? ¿Sí? Todos estamos claros que es una luciérnaga. Un bichito así más o menos que tiene como un bombillito. Que mayormente se ve en los valles, en los montes. Y es bien lindo cuando hay muchas luciérnagas. Siempre brilla ese bombillito que ellos tienen, esa luz allí. Y dice que esta luciérnaga continuamente se iba de las manos de esta depredadora, de lo que era una serpiente. La serpiente continuamente buscaba comérsela, buscaba continuamente devorársela. Pasó un día y la serpiente no pudo comerse a la luciérnaga. Pasó el segundo día y tampoco lo logró. Pero la luciérnaga de tanto de huir desesperadamente, llegó un punto donde la luciérnaga toma el control de la persecución y se para por un momento y le dice a la depredadora, a la serpiente, detente. Wow. Allí hubiese de una vez la serpiente a comérsela sin hablar.
En ese momento que la luciérnaga le dice detente, comienza a platicar y a conversar con la serpiente. Y ella le dice, es que no tengo más fuerza de seguir volando, de seguir huyendo, pero necesito hacerte 3 preguntas antes que me coma. ¿Puedo hacerte 3 preguntas? Le dice. Y la serpiente responde, no acostumbro a hacer concesiones con nadie, pero como te voy a devorar puedes preguntarme. Te doy un chance, una oportunidad. La primera pregunta que le hace y es, ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? La serpiente, así dudosa, responde, no. La segunda pregunta es, ¿yo te hice algún mal? La serpiente le responde, no. La tercera pregunta, ya casi la serpiente a punto de devorarse la luciérnaga, es, ¿por qué quieres acabar conmigo? ¿Por qué me quieres comer? Y la respuesta de la serpiente fue, porque no soporto verte brillar. Está a punto de la serpiente comerse a la luciérnaga. Y la tercera pregunta le dice, ¿por qué me quieres devorar? No pertenezco a tu cadena alimenticia. Se supone que tú comes puros bichos, ratones. Pero ¿por qué? No entiendo esta persecución. Y la serpiente le dice, es que no soporto verte brillar. ¿Sabe algo? El enemigo podrá buscar las 1000 maneras de apagar lo que tú tienes por dentro. Pero ¿sabe algo? El sacrificio de Jesús fue más grande, que dice la Biblia que exhibió públicamente al enemigo, al diablo, a la potestad, a la muerte, al pecado. Dice que los ridiculizó, los puso en ridículo. ¿Y por qué? Porque no pudo con aquel que luego se levantó al tercer día. Es por eso que usted está aquí, porque usted es iglesia. Lo que usted lleva por dentro se llama Espíritu Santo. ¿Sabe por qué el enemigo busca la manera de apagar lo que tú tienes? Es porque lo que tú tienes por dentro se llama Espíritu Santo. Brilla en ti, te enciende todos los días. Busca la manera de ayudarte, de guiarte. Lo que busca es apagar lo que tú tienes. El enemigo tiene envidia. Y el hecho de que estemos aquí, todos estos jóvenes maravillosos, tan lindos que se ven de blanco, esto es una evidencia de que el enemigo no podrá apagar lo que brilla en tu vida. ¿Estamos? Déjeme explicarle un poco y entrarlo en contexto a la palabra. Recordemos que en la época en que estamos en este momento, citando esta palabra de 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 al 4, se estaba viviendo un momento muy, pero muy difícil. Si vamos a Jueces, el libro anterior, nos damos cuenta que Israel estaba viviendo un ciclo vicioso. El ciclo vicioso era que el círculo vicioso era el siguiente: vivía en pecado de idolatría, luego en esclavitud como castigo, luego se arrepentía, el Señor levantaba un libertador y luego venía un tiempo de bonanza. Cada vez que usted ve en Jueces, cuando tenga la oportunidad de leer el libro anterior, se va a dar cuenta del capítulo 1, muere Josué y comienza a suceder cosas en el pueblo de Israel. Usted va a ver que se levanta un Gedeón, va a ver que se levanta un Sansón, va a ver que se levanta una Débora a profetizar al pueblo. Cada uno de estos hombres y mujeres que se levantan en Jueces, se levantan como libertadores de Israel. ¿Por qué? Porque Israel vivía un círculo vicioso. En un pecado de idolatría, se iban en pos de otros dioses. Luego venía la consecuencia, venía el arrepentimiento y Dios levantaba un libertador. Y así sucesivamente iban y comienza a una decadencia en lo que es la parte política, espiritual y social. Pero llegamos es más, en el capítulo de Jueces, capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente: y el pueblo había servido a Jehová en todo el tiempo de Josué. Conocemos a Josué, ¿verdad? El guerrero. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Llega un momento, muere Josué.
Y vamos al versículo 10 de Jueces capítulo 2, que dice así: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Cualquier parecido a la realidad. Cuando usted lee el capítulo 1 y 2 de Jueces, se va a dar cuenta que ya está a punto de Josué morir. Pero la nación se desvió tanto. Es más, Josué no dejó un delegado para que continuara con su llamado. Y por esa razón de no dejar un líder, de no dejar a alguien, el pueblo se desvió y comenzó todo ese círculo vicioso que le acabo de comentar. ¿Por qué? Porque había una generación que no conocía a quién. Había pecados liberales en la nación por no tener respeto ni conocer al Dios de sus antepasados. Pero ahora vamos al capítulo 3 de Samuel. En este punto nos damos cuenta el porqué de dos cosas. ¿Tienen su Biblia allí? ¿Sí? Jóvenes, ¿tienen su Biblia allí conmigo? ¿Sí? Quiero poner una plataforma a lo que quiero decirles hoy. Nos damos cuenta de dos cosas, de dos por qué. Número uno, ahora nos damos cuenta de que la generación que se había levantado en el pueblo de Israel no conocía a Dios y por eso había un círculo vicioso. Llegamos ahora a la conclusión de dos cosas. Número uno, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Número dos, y no había visión con frecuencia. Pregúnteme, ¿qué significa? Pregúnteme, ¿qué significa la palabra de Dios que escaseaba? Es decir, no había un mensaje directo de Dios hacia un líder o hacia un profeta en este caso. Si usted se da cuenta en Jueces, cuando tenga tiempo, léelo como una historia antes de dormir, se va a dar cuenta que solamente Dios trató con dos profetas. Número uno, y de paso uno de ellos no era hombre, era Débora. Se levantó en toda esta corrupción, en toda esta crisis social, crisis espiritual que vivía el pueblo de Israel. Levantó solamente a dos profetas. Entre ellos estaba Débora, a una mujer. Y levantó a Débora porque el hombre, el que tenía la responsabilidad de levantarse, no quería, tenía miedo. Y ella se levanta y comienza a hablar en nombre de Dios. Solo hasta que llegamos a Samuel. En esta temporada de Israel tan oscura, que quien tenía la responsabilidad de hablar de parte de Dios y de hacer cosas en el tabernáculo era Elí. Número uno, escaseaba la palabra de Dios. No había mensaje divino, mensaje autorizado por Dios para que un hombre, una mujer se levantara y hablara al pueblo de Dios para edificar, para confrontar o para aunque sea hablar en nombre de Dios y decir un mensaje directo. Y número dos, no había visión con frecuencia. ¿Qué significa eso? Pregúnteme, ¿qué significa eso? Aparte de que no había un mensaje directo de parte de Dios, es que no había sueños con frecuencia. ¿Sabes? Esos sueños que hay personas que sueñan con visiones de Dios, que Dios les habla, le hace un llamado o le da un mensaje en su sueño. Ese es el tipo de visión que está hablando Samuel. ¿Pero por qué? Porque había una crisis espiritual en el pueblo de Israel. Quien tenía la autoridad para hablar de parte de Dios, para interceder por el pueblo, era Elí, pero Elí estaba en un mal momento. En un mal momento. Es por eso que luego viene el versículo siguiente y dice: antes que la lámpara se apague. Versículo siguiente dice: Jehová llamó a Samuel. Jehová llamó a Samuel.
Pero antes de entrar en el llamado de Samuel, mucha gente se pregunta, ¿qué significa antes que la lámpara se apague? ¿Qué significa todo esto? Antes que la lámpara se apague, para darle un significado más sencillo, era mantener el fuego en el altar. Necesito que, si usted puede, usted vaya conmigo en Éxodo capítulo 27, versículo 20 al 21. Mire la liturgia, mire la ceremonia del por qué no tenía que apagarse la lámpara. Éxodo capítulo 27, versículo 20 al 21 dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan el aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente la lámpara. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden a Aarón y a sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Escuche, desde la tarde hasta la mañana, con estatuto perpetuo de los hijos de Israel, de generación en generación. Les explico. Cuando Dios le ordena a Moisés a hacer el tabernáculo, hay una parte como la que estamos leyendo, que es el altar. El sacerdote tenía la responsabilidad de mantener esa lámpara encendida, que ese fuego arda desde la tarde hasta la mañana. Para Israel, la tarde se le considera más o menos a partir de las 6 de la tarde. Ya comienza el día siguiente para ellos. No es como nosotros, que a partir de las 12 de la noche empieza nuestro día, el día siguiente. Para ellos tenían que entrar cuando se vaya oscureciendo el sol, que para ellos era las 6 de la tarde, hasta el día siguiente, hasta la mañana siguiente. El sacerdote tenía que velar sin dormirse a que esa lámpara estuviese encendida. Era de un estatuto perpetuo de generación por vida. Ahora, vamos a Samuel capítulo 3, versículo. ¿Qué estaba haciendo el sacerdote Elí? ¿Qué dice? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Versículo 2. Y aconteció un día que, estando Elí acostado cuando el sacerdote tenía que estar ¿en dónde? En el altar, poniéndole aceite a Como el sistema religioso estaba tan decaído en el pueblo de Israel, Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que moverse, porque esa lámpara no se puede apagar, porque hay una importancia en lo que representa en la lámpara que esté encendida. Samuel, el hijo de Ana, Ana ahora, capítulo 1 al capítulo 2, se da cuenta del testimonio de Ana, una mujer que no podía tener hijos, y ora a Dios para que el Señor le entregue un hijo. Ella le hace un voto a Dios diciéndole: Señor, si tú me das hijo, yo te lo voy a dedicar para toda la vida. Efectivamente lo hace. Dios le da el hijo, le pone nombre Samuel y lo dedica al templo. Ahora vemos a un Samuel creciendo desde que nace con el sacerdote Elí en su casa. Dice que cuando Dios llamó a Samuel tenía aproximadamente 12 años. 12 años. Ya sabe la historia, sus hijos están en un estado espiritual sumamente decaído. Elí también. Pero viene Samuel. Antes que la lámpara se apague, Jehová llamó a Samuel. Sepa usted que para los judíos, cuando tienen un hijo, ellos de una vez comienzan a introducirlo en lo que es, en las leyes, en los estatutos. Apenas nazcan, cuando comienzan a tener uso de razón, desde los 3, 4 años, ya hasta los 12 años el niño tiene que saberse toda la Torá al caletre, si es posible.
A los 12 años el niño tiene que aprenderse la Torá. ¿Qué es la Torá? Se pregunta. La Torá es el Pentateuco. Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Génesis hasta Deuteronomio. Todo eso se lo tenían que aprender porque sí. A los 12 años. Pero ahora, mi pregunta que yo le hacía al Señor, ¿pero qué tiene que ver antes que la lámpara se apague? Si y no había palabra que escaseaba visión. Si tenían la Torá, tenían los estatutos, las leyes. Está bien, Elí por su condición no podía transmitirla ni enseñarla, ni lo hizo con sus hijos. Pero estaba la Torá, estaba el conocimiento. Samuel ya se sabía el conocimiento intelectual de lo que era la Torá. Samuel ya se había aprendido de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. Pero algo pasaba en su espíritu, algo tenía que darle un vuelco radical para que toda esa información que tuviese se convirtiera en una revelación en su espíritu y aceptar el llamado de Dios. Para mantener la lámpara encendida, lo primero que necesitaban era del aceite, del proceso del aceite, de las olivas, el proceso de esas olivas. Y así continuamente mantener la lámpara encendida. Y Dios se enfrascaba en tanto mantener esa lámpara, porque eso simbolizaba algo tan profundo para los sacerdotes, para aquellos que ministraban delante de Dios. Lo que simbolizaba eso, lo que más adelante íbamos a conocer, lo que era el aceite, la lámpara representaba y simbolizaba, o el aceite que mantenía ese fuego, la unción del Espíritu Santo, el Espíritu viviente de Dios en la tierra. Ahora, recuerden que en el tabernáculo estaba el arca, y dentro de ese arca que representa presencia de Dios, también estaba la vara de Moisés, que representa autoridad. Pero también dentro de toda esa liturgia que ellos tenían, estaba esta parte, lo que era la lámpara. Porque eso simbolizaba el Espíritu de Dios en movimiento para ellos. Esto simbolizaba la unción del Espíritu de Dios. Aquí nos damos cuenta en Samuel que no solo bastaba con tener un conocimiento intelectual memorizado, porque todo lo que se memoriza o lo que se lee por encima se convierte solamente en una información. Es por eso que más allá de leer la Biblia o la palabra de Dios, eso necesita convertirse en nuestro espíritu, lo que nosotros llamamos como revelación. Esa palabra no me gusta, tranquilo, te la cambio. Revelación significa quitar un velo, manifestar algo que no entendía. Ahora Samuel está en el arca, en lo que representa la presencia de Dios, durmiendo. Conocía toda la Torá, pero necesitaba de algo, un encuentro divino con el Espíritu de Dios. Antes que esa luz se apagara, que representaba el movimiento o la unción del Espíritu Santo para Israel, antes que esa lucecita, esa vela se apagase, ¿quién era quien representaba la vida para traer luz a lo que era la Torá, a lo que era la palabra, las leyes de Dios? Antes que eso se apagara, Jehová llamó a Samuel. Pero para yo entender todo esto, para yo responder a un llamado, primero necesito encontrarme con Dios. Primero necesito encontrarme con su Espíritu Santo. Porque no bastó para Samuel estar en el arca, estar dentro de un tabernáculo, estar dentro de un local.
No le bastó a Samuel saberse de memoria cuántos versículos bíblicos de la Biblia, porque eso solamente se convierte en una información. Pero cuando la palabra se une con la lámpara que es el Espíritu Santo, eso se convierte en una palabra reveladora a mi espíritu. Y cuando eso se convierte en una palabra manifestada a mi espíritu, se convierte en mi vida un cambio de mentalidad, un alumbramiento a mi espíritu. En pocas palabras, si estas luces se apagan, muy pocos lo voy a ver, no voy a ver su rostro, no voy a identificar su rostro. Pero cuando se enciende la luz, ahora yo voy a identificar su rostro y voy a saber quién es usted. E igualmente la función del Espíritu Santo con la palabra. Cuando a mí se me habla la palabra o se me enseña la palabra, tiene que estar ligada al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu quien obra en función de esa palabra para que traiga a mi espíritu, a mi vida, la revelación para yo darme cuenta en que estoy mal, para yo darme cuenta en que tengo que cambiar, para yo darme cuenta cómo direccionarme, para yo darme cuenta en el convencimiento de pecado de mi vida. Pero sin ese espíritu lo que recibo es una información. Vámonos al Nuevo Testamento para que me sigan entendiendo. Dice así, Pablo lo dijo de esta manera. Efesios capítulo 1 versículo 17-18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿O de qué? ¿De qué? ¿Y de qué? Cambia esa palabra revelación por manifestación, ¿vale? La lámpara que representaba la unción del Espíritu tenía que estar acompañada de la Torá, porque la Torá, aprendiéndole así de memoria, es una información más. Y pasaba lo que le pasaba a Samuel, que no entendía ni papa del por qué estaba ahí. Yo estoy aquí porque es una responsabilidad. Se lo demuestro, versículo 7 dice: y Samuel no conocía a quién. Pero yo no entiendo si a mí me dicen que los judíos, cada vez que un padre tiene un hijo, le enseñan todo lo que hizo Dios con sus padres, sus antepasados. Pero dice la Biblia que Samuel no conocía, porque todavía no se le había revelado lo que había obtenido como una información. Sigue diciendo Efesios de esta manera: para que os dé un espíritu de sabiduría y en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado. La única manera para yo saber el llamado de Dios en mi vida y en tu vida es teniendo un encuentro con el Espíritu Santo, como lo tuvo Samuel. Para yo saber en qué estoy fallando, para yo darme un diagnóstico, yo necesito del alumbramiento que me da el Espíritu. Porque si yo digo, yo voy a hacerme un chequeo, pero si no tengo conocimiento de lo que estoy fallando, de lo que tengo, del por qué estoy enfermo, yo necesito de alguien que sí sabe. El Espíritu Santo me ayudará a entender la palabra de Dios. Viene por revelación y se activa como un bombillo, como una luz. Y ahí donde usted dice: wow, tanto tiempo en el evangelio y sentándome en una silla allí y todavía no sabía que tenía que cambiar esto. Cuando usted se da cuenta de eso, el Espíritu Santo vino como revelación y alumbró su entendimiento para yo tener. Wow. Es por eso que a veces nosotros como jóvenes no entendemos lo que se dice. Usted necesita tener una comunión con el Espíritu Santo, quien da la revelación de lo que se predica, de lo que se habla y de lo que lee, para que usted entienda, porque las cosas son espirituales. Yo no puedo entender con una mente carnal, por así decirlo, las cosas espirituales. Samuel no entendía nada.
capítulo 3, versículo 7. Y no conocía a Jehová. Por eso era importante la lámpara para el sacerdote, para el pueblo de Israel, porque eso daba luz a lo que ellos leían. Porque solo palabra, la palabra sola así, es comerse una carne sin sal. Y mucha unción es comer sal y no carne. Por eso era importante que la Torá fuese licada con esa luz que para ellos simbolizaba la unción del Espíritu. La palabra con la unción del Espíritu Santo trae manifestación a mi espíritu, porque dice la Biblia, cuando Jesús dejó al Espíritu Santo, y el Espíritu tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Hay cosas que ellos no entendían, ni los apóstoles entendían. Hay cosas que ni los apóstoles entendían de por qué se iba el Señor y lo otro, hasta que vino el Espíritu Santo y les reveló las palabras de Jesús. Por eso es que Pablo habla con Efesios y le dice: para que os dé el Padre de su Espíritu, un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación, para lo que yo estoy hablando ustedes lo entiendan, y cuando lo entienda usted comienza a cambiar el rumbo de su vida, porque lo único que me convence de mi vida, de mi pecado, es el Espíritu Santo. ¿Estamos o no estamos? Para que la lámpara no se apague, primero yo necesito entender que necesito un encuentro con Dios. Luego de eso, el Señor despierta un llamado en Samuel. Antes que la lámpara se apague, Jehová llamó ¿a quién? A Samuel. Despertó el llamado en Samuel. Despertó un llamado en Samuel. Samuel representa nuestra generación. Usted es un Samuel para esta generación. A los 12 años fue llamado por Dios a dar un mensaje contundente y confrontante. Pero Samuel no estaba en las mejores condiciones espirituales, ni políticas ni social del pueblo. Con más razón el Señor necesitaba levantar a un joven dispuesto y decidido por el tiempo. Ahora es que se necesitan de los Samueles. Ahora, en medio de toda esta oscuridad que viene al mundo, ahora donde la palabra escasea, donde las visiones no son con frecuencia en su nación, aquí en nuestra nación donde estamos plantados, ahora es el tiempo donde Dios despierta el llamado de los Samueles. Estamos en los mejores tiempos donde Dios tiene que levantar una voz profética, pero no esas profecías que ahora lanzan. No, esa no. Una profecía con un mensaje directo, autorizado por el cielo, para hablar las verdades con revelación, con manifestación de su espíritu, porque eso es lo que va a traer el cambio a las mentes que están cautivas. Yo estoy hablando con esa generación de Samueles. Yo estoy hablando con la generación de Samueles. Dios está despertando algo. Mire, el hecho de que se haya levantado tanta cosa en estos 2 días y que usted se haya tomado la palabra de la decisión que se tomó por parte de los pastores, decir: yo voy porque Dios me va a hablar a mi vida, yo voy porque Dios tiene algo para mí, es porque algo el Espíritu está haciendo en su vida, en medio de todo esto, lo que se ha levantado, pandemia, virus, lo que sea. Usted está en el mejor momento y en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque usted es el próximo Samuel a Valencia, los próximos. Vamos, déselo fuerte, déselo fuerte, déselo fuerte.
Hay un tañador por ahí que me pueda ayudar aquí en el teclado, un tañador, si no es mucha molestia. Un tañador, un músico. Si alguien me puede acompañar aquí el teclado mientras predico, por favor. Ahora, escucha esto. El llamado y el fuego van de la mano. Muchísimas gracias. El llamado y el fuego van de la mano. El llamado y la luz del Espíritu y el fuego del Espíritu van de la mano. El llamado, el ministerio, el liderazgo y la unción del Espíritu van de la mano. El llamado no puede ir de un lado ni el fuego de otro lado. Eso va de la mano. Porque cuando Dios llamó a Samuel, ¿sabe para qué era? ¿Cuál era el propósito? Pregúnteme, ¿cuál era? Para que él se encargara y tomara la responsabilidad, que aunque él no le competía en ese momento, él tomara la responsabilidad para mantener la unción, el fuego. Aparte de traer un mensaje de edificación, de levantamiento, de confrontación, necesitaba de la lámpara encendida. A los 12 años lo llamó Dios. Es por eso que cuando él le habla todo lo que estaba pasando en Lee, él tenía temor, miedo, porque no quería hablarle a un anciano. Porque a veces Dios nos va a llamar cuando ni siquiera estamos preparados. A veces Dios nos hace un llamado cuando ni siquiera nos sentimos capaces de hacerlo. A veces Dios nos hace un llamado cuando ni siquiera las circunstancias están a favor nuestra. A veces Dios hace un llamado a la iglesia, a los jóvenes, a la familia, en momentos cuando todo el mundo habla de miedo, pánico, pandemia. Es que es el mejor momento que Dios preparó para Valencia. Y es el mejor momento para levantar a jóvenes con una palabra verdadera del Espíritu. Dios me habló y sentí el Espíritu de Dios hace 2 días. Y el Espíritu me hablaba y sentía de parte de Dios que aquí hay jóvenes apartados para Él. Aquí hay jóvenes con llamado de parte de Él. Aquí hay jóvenes como Samuel que se sienten incapaces, que se sienten que no pueden, que las circunstancias están en contra, que a lo mejor no tienen un conocimiento, pero hay un llamado de parte de Él. Hay una lámpara que Dios está teniendo para que tú la mantengas encendida, para que tú la mantengas ardiendo continuamente sobre el altar de Dios. La realidad es otra. Pero hoy Dios levanta gente con propósito. Hoy el Espíritu de Dios levanta gente y comienza a encender esa vela en su espíritu para mantener el fuego, para mantener su unción, para mantener al Espíritu Santo en movimiento en nuestras vidas. Solo necesita gente dispuesta para hacerlo. Nosotros solo venimos aquí a ser como esas brasas pequeñas que cuando se juntan con algunos pocos se enciende. Tuvimos tanta oposición para venir, pero aquí estamos por ustedes. Y para hablarle y decirle de parte de Dios que hoy el Señor despierta un llamado en tu vida. Para decirte de parte de Dios que has sido apartado y escogido para Él.
para decirte de parte del Espíritu de Dios que Él te apartó desde el vientre de tu madre. Para decirte que Él te marcó desde el vientre, aunque el pronóstico era el contrario. Aunque la situación... sino en el instituto, no solo aquí, sino en las universidades, que haya un mensaje directo de tu boca de parte de Dios, que haya un mensaje autorizado por el cielo a tu entorno, a la gente que te rodea, que haya un mensaje diferente a lo que ellos proclaman. Que no te sientes preparado, tranquilo, que el Espíritu Santo alumbrará tu entendimiento para que comprenda lo que estoy hablando hoy. Jóvenes apartados para una asignación, jóvenes apartados para un llamado, jóvenes que se apartan de toda contaminación. Pero sabes, eso no lo haces tú, eso lo hace el Espíritu de Dios en tu vida. Con tu esfuerzo y mi esfuerzo yo no lo hago. Solo el Espíritu Santo te ayudará a apartarte de lo que no le agrada a Él. Porque la gente que tiene llamado y entiende el propósito tiene un deseo profundo por el Espíritu de Dios. Y cuando eso se convierte en deseo y en pasión por Dios, Él te ayudará a apartarte a lo que el Espíritu le contrista. ¿Sabe lo que pasó luego, después que Dios despertó el llamado en Samuel? Dice que luego lo conocían desde Dan hasta Beerseba. Su llamado se extendió por toda Israel, porque lo conocían como el fiel profeta de Dios, como el hombre que tenía un mensaje, como el joven que tenía un mensaje de parte de Dios para aquel tiempo. Y dice que Dios estaba con él y lo cuidaba, y extendió su llamado. Cuando Dios despierta lo que hay en ti para mantener la unción, el fuego, la luz en tu vida, Dios se encargará de promover, de darte a conocer. Pero más de dar a conocer nuestro nombre, es dar a conocer el mensaje edificante que tú llevas, el mensaje que tú portas de parte de Dios, que no es cualquier mensaje que tú tienes. Tienes un mensaje que solo viene del Padre para esta generación y para este tiempo. Eres una luz andante. Eres una luz andante. Eres una luz en tu casa, en tu familia. El llamado de Dios va contigo a donde vayas. El llamado de Dios va contigo a donde tú te quieras esconder. Aunque tú te quieras esconder del propósito, el propósito siempre te va a alcanzar. Aunque no quieras responsabilidad, tranquilo, que siempre Dios va a enviar una piedra para hablarte y decirte: tienes un llamado. Aunque tú huyas, Dios siempre va a tener un pez preparado para devolverte a tu propósito.
Pregúntale a Jonás cuando Dios le hace un llamado que él ni siquiera estaba preparado para darlo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Corrió a dónde? A Tarsis. Dicen los historiadores que ese pez hasta ahora ni lo han encontrado. Los historiadores judíos. Dice la Biblia que Jehová preparó un pez para Jonás. Esa palabra preparar significa matrícula. ¿Qué es una matrícula? Esa matrícula lleva unos números, unas letras de la identificación, en este caso de un coche. Que solamente, y se supone que solamente tu coche tiene que tenerlo, más ninguno en España tiene que tenerlo. En pocas palabras, Dios tenía un solo pez para hacer esta osadía de comerse a Jonás y devolverlo a su llamado. ¿Qué quiero decirte? Que solamente hay procesos que tú lo vas a pasar por el llamado que cargas. Más nadie lo va a pasar. ¿Por qué razón? Porque lo que tú cargas es demasiado grande. Y por eso eres tan marcado por Dios que aunque tú corras, aunque tú huyas, aunque te apartes de Dios, ese proceso, ese pez, esa prueba siempre te va a alcanzar con el propósito de devolverte a tu llamado, a la asignación de Dios. Y Dios extendió el ministerio de Samuel. Lo hizo conocer el mensaje que llevaba. Porque Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, Él es quien va a abrir las puertas a tu vida. Cuando Dios está contigo, Él derrama de su gracia y de su favor sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu llamado. Cuando Dios está contigo, su presencia basta para Él promoverte a lugares. Cuando Dios está contigo, solo a Él le basta para abrirte las puertas que ningún otro puede abrirte. Levante la mano lo del ministerio de alto voltaje. Lo que conforma parte del ministerio de alto voltaje. Levante las manos. Dice Dios que cada vez que David obtenía una victoria, le decía Dios a David que él lo engrandecía. Y así, y en otro pasaje bíblico dice que Josué, su nombre se divulgó por todo Israel. Pero hay otra palabra que me gusta en Zacarías, que dice que iba a levantar capitanes, a capitanes de Judá, como brasas entre leñas de fuego, como antorchas encendidas entre gavillas. Y sigue diciendo el texto: y arrasarán a diestra y a siniestra. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que cuando Dios está contigo, cuando tú pones en primer lugar la presencia de Dios sobre el ministerio, sobre la casa, sobre tu vida, Él se encargará de que tu espíritu, de que ese fuego del espíritu en tu vida arrase, quite, ilumine y encienda tanto a diestra y a siniestra. Es allí cuando Dios comienza a extender el ministerio de alto voltaje a la diestra de Valencia y a la siniestra de Valencia.
pero con el propósito de llevar un mensaje claro. Y el mensaje claro es ser una generación diferente en medio de tantas tinieblas, de ser una generación de luz que ilumine en medio de tantas tinieblas, de ser una generación que haga conocer el nombre de Dios y que lo pongan en alto, que haga una generación entenderle a los jóvenes de esta generación que todavía hay respeto, todavía hay honra por Dios, todavía tenemos temor por Dios, de no contaminarnos con el sistema, que todavía hay una generación de Samueles para hablar el nombre de Dios. Yo no sé si están los jóvenes aquí, yo no sé si están los jóvenes de alto voltaje para decir como Samuel: heme aquí. Póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie, póngase de pie, que ya casi finalizó. Póngase de pie. Y si no es mucha molestia a los músicos de esta congregación, si no es mucha molestia a los músicos, me gustaría que termináramos este culto con esa canción: sea la luz. Espíritu Santo, gracias. Tú eres esa antorcha. Tú tienes ese fuego. Y también hay jóvenes aquí que hoy se le enciende esa llamita, que hoy se le enciende esa llama en su vida. Hoy el Espíritu Santo de Dios te dice que te ha apartado para este tiempo. Hay otros que tienen esta responsabilidad, pero Dios se tuvo que buscar un Samuel y apartarlos para Él. Hoy alto voltaje Dios lo aparta para Él. Hoy el ministerio juvenil, hoy los jóvenes que están aquí, Dios los aparta para Él. Y también sé que hay jóvenes aquí que ya Dios los venía apartando para Él. Y despierta un llamado en ti para mantener encendida la lámpara en esta generación, para mantener encendido esa unción, ese fuego, esa luz en nuestras vidas, por donde vayamos, por donde caminemos, en nuestros hogares, donde sea. Esa luz camina contigo. Esa luz es el Espíritu de Dios, y todo se ilumina cuando Cristo está. Todo se ilumina cuando Cristo está. Y cuando Cristo está en ti, todo alrededor se ilumina. El enemigo intentó apagar la luz de esta noche, pero no pudo. ¿Por qué? Porque lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue más grande. Fue vencerlo, fue destruirlo. Hoy la luz se enciende en tu vida. Hoy la luz se enciende en tu espíritu. Hoy la pasión vuelve a arder como nunca. Hoy la pasión vuelve a tu espíritu por el llamado, por apartarte a Él, por seguirle a Él, por buscarle a Él, por ir hoy a la noche a tu habitación y decir: enciéndeme, Espíritu de Dios. Oh. Y todo se ilumina, todo se ilumina. Y todo se transforma. Todo se ilumina cuando Él está. Todo se ordena. Todo se hoy despierta a Dios el llamado. Todo se ilumina. Siento a Dios aquí, siento a Dios. Algo se está rompiendo en la atmósfera. Todo se ordena. Todo se transforma. Dios mío, gracias. Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Eres luz. Eres luz. Hoy te vas a tu casa
Hoy te vas a tu habitación, pero se enciende la lámpara en tu vida. Estaba a punto de apagarse, pero hoy la lámpara se enciende. Hoy el aceite de Dios renueva tu aceite. Lébrese. Todo se transforma. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Di conmigo, Señor, despierta. Antorcha, despierta en mí esa antorcha de fuego. Despierta en mí lo que se estaba apagando. Despierta en mí el llamado. Despierta en mí la asignación. Porque cuando Él ilumina, todo se ordena, todo se transforma, todo se restaura. Vamos. Todo se ilumina. Cántalo conmigo, cántalo conmigo, cántalo conmigo. Todo se ilumina cuando tú. Vamos, vamos. Todo se ordena cuando llega el Espíritu Santo de Dios. Hace el orden. Comienza a ordenar las cosas en tu vida. Comienza a traer revelación. Comienza a traerte luz al llamado. Veo gente por aquí como antorchas encendidas. No sé, esa mujer de blazer blanco, ve un llamado, la de blazer blanco. Espíritu Santo de Dios, no sé por qué, pero hay como una atmósfera allí especial sobre tu vida. Eres antorcha, hoy Dios te enciende lo que se intentaba apagar en tu vida, toda guerra que tenía el enemigo contra ti. Hoy el Espíritu Santo te enciende, hoy la unción está sobre tu vida para encender y renovar el aceite. Veo renuevo sobre tu vida. Siento una unción por aquí especial. Lebra. Hoy Dios te enciende, hoy Dios te enciende, hoy Dios te enciende. Eres luz sobre tu casa, eres luz sobre tu familia. Eres luz, eres luz, eres luz. Somos la generación de Samuel. No calles lo que Dios te ha dado. No lo calles por miedo, porque Dios te ha dado un mensaje edificante para esta generación. Jóvenes, no calles lo que Dios te ha dado. Si pensabas hoy bajar las manos, hoy el Espíritu de Dios levanta tus manos para seguir intercediendo, para seguir hablando en nombre de Él. Tienen llamado, y por más que huyan, el propósito les alcanzará. Antes que la lámpara se apague, Jehová llamó a Samuel. Finalizamos con esto. Todo se ilumina cuando Cristo estás.